Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de bioquímica del esmalte. En esta clase vamos a ver diferentes procesos que ocasionan la pérdida del esmalte de la pieza dentaria. Como ustedes saben y vimos en las clases anteriores, el esmalte es una estructura altamente mineralizada que cuando está madura carece de células. Por eso decimos también que es una estructura y no un tejido. Como dijimos anteriormente, el esmalte es altamente mineralizado con una bajísima proporción de matriz orgánica y agua. Recordemos que cuando la estructura mineralizada del esmalte se pierde, el proceso es irreversible. La pérdida de esta estructura se puede dar a expensas de diversas causas químicas, como son la caries dental, la erosión o algunas maniobras odontológicas que ya verán a lo largo de la carrera. Por otro lado, esta pérdida de estructura mineralizada dentaria se puede dar a expensas de causas mecánicas, como son la atrición y la abrasión, que veremos a continuación. Dentro de las causas mecánicas, la atrición es el desgaste de la pieza dentaria como resultado del contacto diente a diente, perdiéndose estructura o material. En la atrición nos podemos encontrar con que no solo puede haber pérdida del esmalte, sino que puede haber también pérdida de la dentina. Estas pérdidas también pueden darse en la parafunción y esa es una patología, ¿sí?, que ya irán viendo a lo largo de la carrera. Existe una causa mecánica de pérdida por el contacto diente a diente y que es fisiológica. ¿Qué significa eso? Que no es patológica. Esta pérdida fisiológica es la pérdida de la flor de lis. Las piezas dentarias, cuando erupcionan, en general lo hacen con esa anatomía. Estas protuberancias son los mamelones dentarios, producto de la mineralización de la corona dentro del saco dentario. Estos mamelones tienden a desaparecer con el tiempo por efecto del desgaste producido por la masticación, el cepillado dental y la fricción con la lengua. La principal causa patológica de la atrición es el bruxismo, que es el hábito de frotar los dientes, contacto entre dientes cuando no se está comiendo. Constituye una de las principales causas del desgaste mecánico y es un hábito parafuncional, o sea que no es funcional, y ya lo verán también más adelante, que se observa muy frecuentemente en la consulta odontológica, que normalmente está asociado al estrés, afectando a los dientes, los músculos, tejidos y otras estructuras alrededor de la mandíbula, como es la articulación temporomandibular. En fin, afecta al todo el sistema estomatognático. En general se da cuando el paciente duerme, aunque también puede darse de día. No es un trastorno peligroso, sin embargo causa lesiones dentales permanentes, dolor molesto en la cara, en el cuello, en la ATM, en los oídos, la espalda y el pecho. En la foto de la izquierda se ven los dientes del sector anterior con muchísimo desgaste. Y en la foto de la derecha observamos una foto con dos molares. Uno de ellos sin desgaste, con cúspide, surcos, fosas, crestas triangulares, rebordes marginales intactos. Y en el otro se observa un molar con desgaste producido por este tipo de patología, donde ha desaparecido la cara oclusal y queda la dentina al descubierto. Otra causa de pérdida mecánica es la abrasión. ¿Qué es la abrasión? Es la pérdida de estructuras mineralizadas del diente causada por la interacción entre el diente y otro material. A eso llamamos que sean factores mecánicos ajenos al sistema estomatognático. Y la abrasión también puede darse por sustancias abrasivas. Entonces, la abrasión puede darse por prácticas higiénicas incorrectas, como es el uso de pastas dentales abrasivas o malas técnicas de cepillado. También por hábitos inadecuados, como masticar objetos o la presencia de piercings. Y además puede ser por iatrogenia, que es una mala práctica por parte del profesional. Y puede darse por aparatología o prótesis removibles. Ya verán en las materias clínicas la importancia de realizar una buena anamnesis o historia clínica del paciente. Y acá vemos algunos ejemplos. En la fotografía se señala la abrasión en forma de V corta o cuña,
existente en el tercio gingival de algunas piezas dentarias, producto del cepillado dental enérgico. Las lesiones se localizan en el margen gingival, en la unión del esmalte con el cemento. La abrasión en caras proximales puede deberse al mal uso de los elementos de higiene interdentarios. Bueno, en una de las primeras diapositivas habíamos visto este cuadro, ¿sí?, donde la pérdida de las estructuras mineralizadas dentarias podían perderse por causas mecánicas y por causas químicas. Las causas mecánicas recién las nombramos muy brevemente, porque eso ya después lo van a ir viendo en las materias clínicas, en las asignaturas clínicas. Lo que vamos a ver ahora son las causas químicas, ¿sí? O sea, a través de ácidos. Esta pérdida de estructura es a partir de, o es a expensas de la presencia de ácidos que entran en contacto con el esmalte o eventualmente con la dentina o cemento, ¿sí? Depende si están en la cavidad bucal, debido a situaciones patológicas como pueden ser caries dental o erosión, o también en algunas maniobras odontológicas que nombramos anteriormente, que bueno, van a ir viendo durante la carrera. Entonces, veamos qué pasa químicamente, ¿sí? ¿Por qué el diente se desmineraliza en una solución ácida? El esmalte dental humano es un tejido altamente mineralizado, compuesto principalmente por apatita biológica. El esmalte tiene mayormente una estructura prismática, recordemos que en ciertas zonas hay esmalte aprismático. Estos prismas del esmalte son a menudo descritos como en forma de ojo de cerradura al corte transversal y son haces de cristalitos alargados. Sin embargo, en esta diapositiva vemos la fórmula de la hidroxiapatita estequiométrica para poder ejemplificar la misma, porque recuerden que la biológica tenía varias sustituciones, ¿sí? Y recuerden que esas sustituciones eran por los iones presentes en la cavidad bucal. Ahí tienen que recordar lo visto en la clase de cristal. Volvemos al comienzo, entonces. Acá vemos la fórmula de la hidroxiapatita estequiométrica. Si esta hidroxiapatita se la expone a una solución ácida, ¿sí?, y ahí tenemos protones, es decir, los fosfatos y los oxidrilos de la apatita se van a combinar con los protones a los que está expuesto y se desarma parcialmente el cristal, en una reacción que en un principio puede ser reversible, por lo que se produce una desmineralización parcial dando calcios, fosfato diácido y agua. Luego, si este ataque ácido continúa durante el tiempo, se pierde material de forma irreversible. Pero bueno, pensemos cuáles serían los factores intervinientes para que el diente se desmineralice en una solución ácida. Miremos cada término de la ecuación. Tenemos apatita, protones, calcios y fosfatos. Según aumenten o disminuyan estos términos, el equilibrio se desplazará para uno u otro lado. Si aumenta el ácido o protones, este se va a desplazar hacia la derecha, es decir, que se va a desmineralizar. Si sacamos calcio, disminuye este término, se desplaza hacia la derecha, es decir, que se desmineraliza. Ahora, si aumenta el calcio, vamos a ir hacia la izquierda, donde no hay desmineralización, o si había, se frena. Entonces, ¿de qué depende cada término? Depende de la composición de la apatita biológica, ¿sí?, de la estructura mineralizada, del tamaño de los cristales. Recuerden que no es lo mismo, ¿sí?, en esmalte, en dentina, en cemento, depende si están o no están disponibles en la cavidad bucal. Y la macroestructura, es decir, en qué tipo de estructura se van a disponer los cristales. Principalmente va a ser por la cantidad y el tipo de ácido presente en el medio. Pero también los niveles de calcios y fosfatos del fluido que baña el diente y la presencia de sustancias que influyan en sus concentraciones iónicas. Cuando nos referimos al fluido que baña el diente, este puede ser el biofilm de placa bacteriana, o biofilm en realidad, ¿sí?, que se deposita sobre el mismo, aún en salud,
va a haber un biofilm, ¿sí? La saliva o algún otro alimento o líquido que nosotros ingerimos. Ahora bien, vamos a hablar muchas veces del pH crítico, que es el pH al que una solución está saturada con respecto a un sólido específico, o sea, el mineral. Si el pH de la solución es menor que el pH crítico, la solución está insaturada y puede disolver al cristal, al sólido. Mientras que si la solución está sobresaturada, el pH de la solución está por encima del pH crítico y puede precipitar más mineral. El pH crítico depende tanto de la solubilidad del mineral como de las concentraciones de los componentes minerales relevantes de la solución. Por eso, en el caso de la estructura dental, los principales componentes relevantes de esta estructura dental son los calcios y los fosfatos, ya que determinan el grado de saturación en la solución, que es la fuerza motriz para la disolución y la precipitación de la matriz inorgánica. Entonces, el pH crítico va a depender de cada estructura mineralizada que forma la pieza dentaria. Así, el esmalte va a tener un pH crítico distinto de la dentina y del cemento. Y esto tiene que ver con la composición química, con la macroestructura, la composición de la patita biológica y del tamaño de los cristales, como hemos visto en las clases anteriores. La dieta, o sea, lo que nosotros comemos en nuestro día a día, pueden generar dos patologías que son totalmente distintas en cuanto a su etiología y a su clínica, pero que pueden conducir a pérdida de estructura mineralizada de causa química. Por ejemplo, la caries es una enfermedad infecciosa multifactorial donde interviene el biofilm dental, o lo que deben conocer comúnmente como la placa bacteriana. Este biofilm está formado por bacterias que se alimentan de los nutrientes que provienen de la dieta y generan, a partir del metabolismo bacteriano, ácidos orgánicos. La caries la vamos a ver en detalle en la asignatura de enfermedades asociadas a placa. En cambio, en la erosión dental también interviene la dieta a través de la ingesta de bebidas ácidas u otros alimentos. Es decir, los ácidos que demineralizan la matriz inorgánica provienen de la bebida o alimento, a diferencia de la caries, en la cual los ácidos provienen del metabolismo bacteriano. Entonces, hay distintos tipos de ataque ácido. Por ejemplo, ataques con ácidos orgánicos o inorgánicos que provienen de bebidas, alimentos y fluidos corporales, como reflujo o vómito, cuyo pH es muy bajo, de entre un 2 a un 3. En este caso, el ataque es durante la ingesta o durante el tiempo del vómito o el reflujo. Son ataques cortos en el tiempo, pero con ácidos fuertes. También los ácidos orgánicos, que son ácidos débiles, que provienen del metabolismo del biofilm dental, atacan al diente. En este caso, son menos agresivos, tienen un pH alrededor de 5, pero frecuentes, por pulsos que se dan en forma continua, pero durante mucho tiempo. Además, en la práctica odontológica muchas veces usaremos ácidos fuertes que atacarán durante corto tiempo y de manera controlada al esmalte para ciertos fines que ya van a ver en la carrera. Frente a los distintos tipos de ataque ácido, ¿el patrón de mineralización será el mismo? Entonces, veamos las siguientes figuras. Aquí se representan los prismas de esmalte, ¿sí? Que es esa P que ustedes ven ahí, y ZS es la superficie. Entonces, recordemos la composición química del esmalte y cómo varía la composición de las apáticas en el mismo espesor del esmalte, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo en la superficie que hacia el límite amelodentinario. Tenemos más apatitas carbonatadas, o sea, más susceptibles a la desmineralización por ácidos en el límite amelodentinario y menos en la superficie, donde hay más apatitas fluoradas. También recordemos que el pH crítico del esmalte es de alrededor de 5,5. Es decir, que por debajo de ese pH crítico comienza la desmineralización. La figura A corresponde a un esmalte sano.
La figura B es un esmalte que perdió material en toda la superficie, dando una superficie lisa, ¿sí? La C es un esmalte donde se perdió material en las paredes de los prismas, y ahí les voy a introducir un término, ¿sí? Sería en la subsuperficie. O sea, fíjense que no es la superficie, sino que es una superficie por debajo de la superficie propiamente dicha. La subsuperficie. Fíjense que la superficie tiene apariencia de estar intacta, ¿sí? Y en la D, la figura D, se perdió material en las paredes de los prismas, pero desde la superficie. Fíjense que es distinto al caso C, resultando en una superficie con poros o porosa. Es decir, ¿sí?, que frente a un tipo de ataque ácido, ¿sí?, hay distintos patrones de desmineralización. En el primer caso, ¿sí?, fíjese que dice ataques frecuentes con ácidos orgánicos o inorgánicos presentes en bebidas, alimentos o fluidos corporales, ¿sí? Ahí el pH va a ser de 2,3. El pH está muy por debajo del pH crítico del esmalte, que recuerden que era 5,5. Aunque tengamos mucha proporción de apatita fluorada, ¿sí?, igualmente recordemos que la fluorapatita, que no existe pura en el esmalte humano, tiene un pH crítico de 4,5. Perdón, 4,5. Es decir, que seguimos estando muy por debajo del pH crítico hasta de la fluorapatita. Por lo que se desmineraliza, pero se va a erosionar desde la superficie, ¿sí? A este tipo de patrón lo vamos a llamar erosión, ¿sí? Es el patrón característico que produce, ya les digo, los ácidos orgánicos e inorgánicos que provienen de bebidas, de alimentos o de los fluidos corporales. En el segundo caso, que dice ataques frecuentes con ácidos orgánicos provenientes del metabolismo de la biopelícula dental supragingival, biopelícula o biofilm. Ahí el pH va a ser de 5 a 5,4. Al ser un ataque más suave, pero prolongado en el tiempo, ¿sí?, y va a ser por pulsos o ciclos, la desmineralización comienza en la subsuperficie, que es la menos resistente debido al gradiente de composición de las apatitas, ¿sí?, más carbonatada hacia el límite amelodentinario, que lo hablamos anteriormente. Aquí se puede ver cómo los prismas se van afinando, dejando esa luz, que es esa L que está nombrada ahí, que son zonas de desmineralización. Este tipo de patrón, ¿sí?, se lo llama caries, y en enfermedades a la placa vamos a ver con más detalle este patrón, que es bastante más complejo de lo que se ve en esta diapositiva. Y finalmente, en los ataques cortos se desmineralizan las paredes de los prismas en la superficie, o sea, fíjense en el 3, ¿sí?, tenemos, en el tercer caso, tenemos ataques cortos y controlados con ácidos fuertes. Por ejemplo, un ácido fosfórico al 30%, donde el pH va a ser de 2 a 3. Entonces, en los ataques cortos se desmineralizan las paredes de los prismas en la superficie, ya que el ataque es controlado en el tiempo. Esto siempre lo va a realizar el profesional odontólogo. Esto es a diferencia del primer caso. En el primer caso no está controlado. En este tercer caso sí. Es, por ejemplo, cuando un odontólogo tiene que arreglar caries o poner brackets. Por ejemplo, para adherir los brackets en la superficie dentaria se utiliza un ácido, ¿sí?, que es este ácido fosfórico al 30%, para grabar, ¿sí?, esa superficie y luego poder adherir el bracket. Pero piensen que esa desmineralización la está controlando el odontólogo, porque va a ser por un periodo de tiempo que es muy cortito. Entonces, esta superficie, ¿sí?, a partir de este ataque ácido controlado, va a resultar porosa e irregular, ya que nos va a ser útil para estos fines odontológicos que recién les acabo de nombrar. Entonces, fíjense cómo es el patrón.
Esto entonces es lo que se llama grabado, ¿sí? Que puede utilizarse tanto para restauraciones, para topicaciones con fluoruros o eso que antes les nombré. Entonces, como vemos, no existe un único patrón de desmineralización. El entendimiento de estos mecanismos es un punto central en la práctica odontológica que les permitirá entender las diferentes patologías relacionadas, su prevención y su eventual tratamiento. Entonces, ¿qué es la erosión dental? La erosión dental es una condición multifactorial que es el resultado de la interacción de factores químicos, biológicos y de comportamiento. Todos ellos contribuyen a la desmineralización del diente, como hemos visto en las diapositivas anteriores. El hecho de ser multifactorial ayuda a explicar por qué algunas personas exhiben más erosión que otras. Los ácidos responsables de la erosión dental pueden ser de origen intrínseco, ¿sí? Como el ácido gástrico que proviene del reflujo gástrico o del vómito, o de origen extrínseco. Un factor extrínseco importante en el desgaste erosivo de los dientes es el alto consumo de bebidas ácidas y algunos alimentos. ¿A qué nos referimos con bebidas ácidas? Pueden ser, en general son todas las bebidas, son las gaseosas, las bebidas deportivas, ¿sí? En los últimos años, la cantidad total y la frecuencia del consumo de los productos que contienen ácido han aumentado debido a los cambios en los estilos de vida. Otros factores de origen extrínseco son los ocupacionales. Un ejemplo, los catadores de vino. Y los medicamentosos como los inhaladores. ¿Y cuáles son las localizaciones más frecuentes donde podemos detectar erosión dental? Si es de origen intrínseco, generalmente se van a afectar las superficies linguales y palatinas de las piezas dentarias posteriores. Pensemos que el ácido proviene del interior del tubo digestivo y choca con estas superficies. Por el contrario, si es de origen extrínseco, se afectan las superficies vestibulares, pero de las piezas dentarias anteriores. ¿Por qué? Porque aquí el ácido proviene del exterior. ¿Cómo se explica el proceso erosivo? Bueno, en la fórmula vista anteriormente se ejemplifica la patita estequiométrica, ¿sí? Y los productos que se forman luego de que se combinan con una solución ácida. Si aumenta la concentración de protones respecto a de la condición de equilibrio, este se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la desmineralización. Pero hemos visto que este equilibrio depende también de las concentraciones de todos los iones involucrados, entre ellos el calcio. Por lo tanto, debemos tener en cuenta otro factor. El calcio puede combinarse con sustancias, aniones, que lo quelan formando sales u otros compuestos. De esta manera se ve disminuida su disponibilidad, por lo que la ecuación se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la desmineralización. Ya lo vamos a ver más adelante en esta clase. La desmineralización del esmalte por la erosión es un proceso centrípeto que comienza con la pérdida parcial de la superficie mineral. Si el impacto ácido continúa, se pierde volumen mineral, mientras que la superficie restante todavía exhibe una desmineralización parcial. La pérdida de mineral en la superficie resulta en una pérdida de dureza, que progresa con la continuidad del ataque ácido y hace que las superficies del esmalte erosionadas sean más vulnerables a los impactos físicos. La velocidad de desmineralización del esmalte es constante. Aquí vemos en un corte transversal al microscopio lo dicho anteriormente. En la imagen de la izquierda se ve una gran pérdida del esmalte, ¿sí? De la estructura. En la imagen de la derecha, a mayor aumento, se ve una estructura delgada en la superficie que puede variar en extensión dependiendo de las etapas de erosión
y las estrategias de tratamiento que se vayan a utilizar. La pérdida parcial de mineral en la superficie resulta en una pérdida de dureza, o sea, en un ablandamiento de la superficie, que progresa al continuar los ataques ácidos y hace que la superficie de erosionado sea vulnerable a los impactos físicos. Pero, según la estructura afectada, las características van a ser diferentes. Por ejemplo, en el esmalte la velocidad de desmineralización será constante. Recordando la composición química de la dentina y su macroestructura, podemos inferir cómo progresa el proceso erosivo. En la dentina, al haber un componente orgánico mayor que en el esmalte, ¿sí? Recuerden la cantidad de colágeno que hay en la dentina, eso determina una menor velocidad de desmineralización. Los ácidos actúan primero sobre la dentina peritubular, que es la más mineralizada, y luego sobre la intertubular, ¿sí? Que es la matriz colágena en un principio, la que va a frenar el ataque, pero luego de que ésta se desnaturaliza e hidroliza, ¿sí? Recuerden que es una proteína, dejando expuesta la materia inorgánica que es rápidamente atacada. Y por último, en la dentición primaria, el esmalte es más delgado, posee mayor contenido de apatita carbonatada, por lo que la dentina puede exponerse más fácilmente. Y en este dibujo se ve claramente, ¿sí? La desmineralización de la dentina aparece primero en la dentina peritubular y luego progresa a la dentina intertubular. Con el aumento del tiempo de exposición, el ataque erosivo da como resultado que los túbulos tengan forma de embudo. Finalmente, desaparece la dentina peritubular. En estas otras imágenes se ve la matriz orgánica desmineralizada, los túbulos dentinarios agrandados como consecuencia de la pérdida de la dentina peritubular y una estructura intertubular fibrosa, como resultado de que en esa zona hay mayor mineral con respecto a la zona peritubular. Acá vemos una imagen al microscopio, ¿sí? De la superficie de un incisivo superior de un hombre de 30 años con vómitos crónicos. En la figura A se ve el esmalte y en la B la dentina expuesta. Y como dijimos previamente, a medida que el ataque ácido continúa, se pierde el esmalte y deja expuesta la dentina, así como vemos acá. En esta imagen podemos ver la cara oclusal de los molares y premolares, ¿sí? Cómo se va perdiendo. Entonces dijimos que el desgaste erosivo de los dientes es una condición multifactorial, ¿sí? No depende de una cosa, sino que va a depender de varias cosas, de varios factores. Al hacer el diagnóstico es importante hacerlo basado en un enfoque de riesgo. Esto permitirá, luego del tratamiento correspondiente, aplicar estrategias preventivas que tengan en cuenta los factores químicos, los factores biológicos y de comportamiento involucrados en la etiología y la patogenia de la erosión, ¿sí? Que esto lo vamos a ver a continuación. Cada factor juega un papel en inducir o prevenir la erosión. Con el tiempo, la interacción de todos estos factores pueden conducir a la progresión o a la protección de la superficie. La fuente extrínseca más importante de exposición al ácido es la dieta, o sea, es lo que consumimos, tanto comida como bebidas. Aparte de las características de la dieta, que son los factores químicos, existen factores de comportamiento y factores biológicos que hay que tener en cuenta. Entonces, esta es una anamnesis alimentaria, es decir, el registro de dieta que van a realizar ustedes para cada uno de sus pacientes cuando les toque cursar las asignaturas clínicas. Entonces, ¿qué comen cada una de las comidas? ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a preguntar. Y noten que al pie figura que finalmente van a tener que contar la cantidad de veces que ingieren alimentos con azúcar, con almidón, ¿sí? Por la relación con caries, que también lo van a ver, y también los alimentos o bebidas erosivas.
Bien, los factores de riesgo de comportamiento tienen una influencia decisiva en la apariencia y la progresión de la erosión dental. Los hábitos alimentarios son los de mayor peso. Sin dudas, el consumo frecuente y excesivo de ácidos está asociado con lo anteriormente mencionado. Pero también hábitos especiales a la hora de tomar una bebida, como por ejemplo tomar directo de la botella, pueden aumentar el tiempo de contacto con el ácido y por lo tanto aumentar el ataque erosivo. La forma en que los ácidos de la dieta se introducen en la boca, como sorber o chupar un limón o naranja, utilizar o no utilizar un sorbete, determina la duración y la localización del ataque ácido. ¿Sí? Eso se lo pueden imaginar. El momento del día, durante comidas, entre ellas o a la noche, la frecuencia y la duración son factores muy importantes para la adopción de medidas preventivas. Otro factor de riesgo de comportamiento es la presencia de ciertas enfermedades. En estos casos, el factor etiológico es el ácido del estómago, el ácido clorhídrico, que ingresa a la boca como consecuencia de vómitos crónicos, ¿sí? O en el caso de sería en el caso de trastornos alimentarios como la bulimia, o si el paciente tiene reflujo. El reflujo es el movimiento involuntario gástrico del contenido del estómago hacia la boca, debido a que hay una anormalidad en el tracto gastrointestinal. En general, el contenido gástrico ácido que ingresa a la boca puede erosionar los dientes si han actuado regularmente durante algún tiempo. Hay que tener en cuenta que el reflujo puede ocurrir sin síntomas. También hay que tener en cuenta algunos medicamentos, ¿sí? Es frecuente encontrar erosión en pacientes que usan inhaladores en forma crónica, también algunas drogas o el alcoholismo. Dentro de los factores de riesgo de comportamiento se encuentran las ocupaciones o los ocupacionales. Los empleados de las industrias químicas o los catadores profesionales de vino tienen un mayor riesgo de sufrir erosiones debido al mayor contacto del ácido sobre los dientes. La erosión dental que se asocia a los atletas profesionales o el ejercicio excesivo también forma parte de los factores ocupacionales. La exposición excesiva al ácido con cloro en los nadadores, las bebidas deportivas con pH ácido o el aumento del reflujo gastroesofágico resultante del ejercicio puede ser responsable de la erosión inducida por el deporte. Es importante remarcar que la ocupación y el deporte solo pueden considerarse como cofactores en lugar de factores primarios en la aparición y desarrollo de la erosión, porque la erosión es un proceso, como dijimos antes, multifactorial. Acá vemos la imagen de una paciente de 36 años de edad que consume frecuentemente bebidas cola. Se ve una erosión con apariencia sedosa y suave. Nótese que el esmalte está intacto en el margen gingival. Y en esta otra imagen vemos erosión de las superficies vestibulares de los incisivos superiores, ¿sí? El paciente en este caso tenía el hábito de succionar naranjas. Y acá vemos erosión dental en una paciente que vomita, ¿sí? Fíjense en que la erosión sea en las piezas posteriores y en la cara palatina, lo que se condice con el reflujo, ¿sí? Esto es una forma de hacer diagnóstico de la bulimia. Muchas veces, ¿sí? Son los odontólogos los primeros que detectan estos trastornos orgánicos. Y acá vemos erosión en las superficies palatinas de los dientes superiores anteriores de un hombre de 60 años de edad que sufre de un reflujo ácido crónico. Bueno, vamos a hablar ahora de los factores de riesgo biológicos. Los factores biológicos como la saliva, la película adquirida, ¿sí? que también vamos a ver en detalle en la clase de saliva, la estructura dental y su posición en relación con los tejidos blandos y la lengua,
Está relacionada con la progresión de la erosión dental. La experiencia clínica y la evidencia científica, si recuerden que van de la mano, nos demuestra la importancia de la saliva, ya que la erosión puede ser severa en pacientes con un flujo salival deteriorado o disminuido, ¿sí? Y varios mecanismos protectores de la saliva entran en juego durante un desafío erosivo como la dilución y la neutralización de los ácidos y la formación de la película adquirida que va a proteger a la pieza dentaria. La película adquirida se va a formar a partir de elementos de la saliva y lo que forma es una capa, ¿sí?, que protege contra la erosión al actuar como una barrera de difusión o una membrana selectivamente permeable que previene el contacto directo entre los ácidos y la superficie del diente. Entonces, para resumir lo dicho en la diapositiva anterior, la saliva tiene un rol sumamente protector. Aporta calcio, desplazando la ecuación hacia la izquierda, ¿sí? Recordemos la ecuación, frena o trata de frenar la desmineralización. También forma la película adquirida, realiza una dilución, limpieza y neutralización de ácidos. Por ello, la tasa de flujo salival disminuida constituye un factor de riesgo. En esta microradiografía de una muestra de esmalte tratada con ácido, con y sin exposición previa a saliva, podemos ver la importancia de la misma. En la imagen A, la superficie sin exposición previa a la saliva se va a desmineralizar. Y en la B, con una exposición previa a la saliva, la superficie se mantiene conservada. En cuanto a los factores de riesgo químicos, varios estudios in vitro e in situ muestran que el potencial erosivo de una bebida o alimento ácido no depende exclusivamente de su valor de pH, sino que también está fuertemente influenciado por su contenido mineral, su capacidad de amortiguación y las propiedades de quelación del calcio. Es decir, las características químicas de la bebida, alimento o fluido corporal determinarán el grado de erosión. ¿Y cuáles son esas características de la bebida, alimento o fluido? Bueno, el pH y el tipo de ácido, la capacidad buffer, la adhesión del producto a la pieza dentaria, la propiedad quelante del producto, la concentración que tienen de calcios, fosfatos y flúor y el tiempo de exposición. Entonces, el pH ácido de un alimento o bebida por sí solo no asegura su potencial erosivo. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que dijimos anteriormente. Acá lo que vemos son los ácidos que contienen algunos alimentos, que algunos seguramente ya los conocen. Por ejemplo, el vinagre contiene ácido acético, las frutas cítricas, el ácido cítrico, las gaseosas cola, el ácido fosfórico. Y en la tabla de la derecha figuran los pKa de estos ácidos. Lo que nos dice el pKa es que tan fuerte o débil es un ácido. Cuanto más grande sea el pKa, menor va a ser la fuerza del ácido. Vemos que el ácido carbónico pierde su primer protón a un pH de 6,35, es decir, es un ácido muy débil. Todo lo contrario a lo que sucede con el ácido fosfórico, ¿sí?, como ejemplo. Las bebidas cola regular y también las light contienen ácido fosfórico, ¿sí? Ahí lo que cambia es la composición en cuanto a los azúcares. Pero ambas, tanto la light como la regular, tienen un pH de 2,6, un pH ácido y un gran poder erosivo. A las bebidas regulares, es decir, aquellas que contienen azúcares, para no sentir tanto dulzor, se le adiciona el ácido fosfórico, cuya función es aplacar el sabor dulce. Pero las bebidas light también, ya que los edulcorantes artificiales tienen un gran poder endulzante, el ácido fosfórico le da la frescura, ¿sí?, y el ácido carbónico una sensación chispeante. El ácido cítrico es un buen conservador por ser un antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo alimentario en los envasados de muchos alimentos como las conservas de vegetales enlatadas. Es muy utilizado en la industria alimentaria.
suprime el pardeamiento enzimático. El pardeamiento es el proceso por el cual los alimentos toman un color marrón debido a ciertas reacciones químicas especiales. Como por ejemplo cuando le agregamos limón a la ensalada de frutas para que éstas no se oscurezcan. Se lo encuentran en cítricos como el limón, la naranja y la mandarina, caramelos, jugos de frutas, bebidas, mermeladas, jaleas, conservas de hortalizas. Pero también se lo encuentran en los postres de gelatina que se venden para los niños. Y esto tiene un pH de 3,5. Antes mencionamos las propiedades de quelación del calcio, que podría unirse a otro compuesto. Es el caso del ácido cítrico, que puede atrapar y formar un complejo con el calcio. Por lo tanto, el ácido cítrico no solo aporta protones, sino que también disminuye la concentración de calcio disponible. El ácido acético se lo encuentra en el vinagre y es el principal responsable del sabor y el olor agrio. También se lo utiliza como antimicrobiano de bacterias y levaduras. Y el ácido láctico, que se lo encuentra naturalmente en yogur y en quesos. En esta tabla tenemos una lista de bebidas con su pH y su concentración de calcio. Y el potencial erosivo evaluado por los cambios en la microdureza de la superficie de muestras de esmalte que fueron sumergidas durante un determinado tiempo en estas bebidas. Cuanto más negativo es el cambio, implica mayor pérdida mineral. Vemos que todas las bebidas gaseosas tienen gran poder erosivo, como es lógico. Bajo pH. La leche tiene un pH neutro, ¿sí? No tiene poder erosivo. ¿Qué sucede con el yogur? El yogur es otro ejemplo de alimento con un pH bajo, ¿sí? Alrededor de 4. Sin embargo, apenas tiene efecto erosivo debido a su alto contenido de calcios y de fosfatos, lo que lo hace sobresaturado con respecto a la patita. Lo que hay que tener en cuenta en estas bebidas es no solo su pH, sino todos los factores vistos anteriormente y la cantidad de calcio que contienen. Pero bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Para saber qué medidas preventivas debemos tomar, hay que tener en cuenta este diagrama que va a incluir todos los factores que vimos antes, ¿sí? Los factores biológicos, los químicos y los de comportamiento. Y esto, fíjense que está rodeado por otros factores, ¿sí? Como la educación, el nivel socioeconómico, los conocimientos, la salud en general. Si la causa proviene de factores intrínsecos, el paciente debe realizar un tratamiento médico de su enfermedad de base, ¿sí? Que esté diagnosticado, ¿sí? Sus desórdenes orgánicos, ya sea un reflujo, serostomía, psicosomáticos como la bulimia o como la anorexia. En estos casos, si entonces esta causa proviene de un factor intrínseco, consulta con el médico. Por otro lado, también disminuir la desmineralización y estimular la remineralización. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver que la masticación estimula al flujo salival. Prueben de masticar un chicle y cuánta saliva se genera. Incrementar entonces el flujo salival con chicles. Alentar el consumo de alimentos neutralizantes luego de la exposición al ácido. Por ejemplo, en el desayuno, ingerir un jugo de naranjas con una porción de queso o una tostada con queso crema. Si la causa proviene de factores extrínsecos, ¿sí? De la dieta, o sea, de lo que ingerimos, las estrategias son limitar el consumo de bebidas y alimentos ácidos, evitar siempre el uso de mamaderas con jugos o gaseosas y reemplazar a las gaseosas por agua o leche. Si estos ácidos se ingieren durante las comidas, que contienen fuentes de calcios y fosfatos, nunca consumir bebidas ácidas durante la noche o cuando hay deshidratación. Recordá que la oportunidad y la frecuencia son más importantes que la cantidad total.
Los conceptos de oportunidad y frecuencia también lo vamos a ir viendo a lo largo del año que viene en la asignatura de enfermedades asociadas a la placa. También la modificación en los productos alimenticios, esto es competencia de la industria. Aunque ustedes como odontólogos son los que deben presentar este problema, ¿sí? El pH, el tipo de ácido, contenido de calcios y fosfatos, quelantes, ¿sí? Que eran esos componentes que atrapaban calcio y no lo dejaban ahí disponible, y la adherencia a la pieza dentaria. Y lo más importante, la educación, ¿sí? Una higiene oral apropiada, recomendaciones. Y esto es más que nada para pensar, ¿no? Si le damos agua a las plantas, ¿por qué les damos alimentos o bebidas? Bueno, los pacientes que tienen chicos o con uno mismo, ¿no? ¿Por qué consumimos esto otro, ¿sí? Que son más perjudiciales. Bueno, y para ampliar el tema, acá les dejamos la bibliografía. Es bibliografía en inglés, pero con todo lo visto en esta clase, ¿sí? Pueden entender tranquilamente de qué tratan estos papers.